Tengan todos ustedes un buen día, que sea de buen provecho esta clase de hoy. Permítanme un segundito. Bien, estamos en el tema de, ya pasamos pues de los ejercicios, de ejemplos que estaban pendientes. Espero que los hayan terminado, que hayan revisado el ejercicio que les quedó de taller, y si tienen dudas, pues muy bien pueden expresarlas para colaborarles. Entonces vamos a dar continuación a la clase de miembros atención. Esta conferencia ya se las mandé a su correo. Todavía pues se la estoy mandando al correo personal. No la podemos todavía descargar al de Moodle porque no lo han actualizado. Es decir, me aparecen todos los estudiantes matriculados, los 57. Entonces estoy esperando que hagan el traslado con el fin de que ya podamos comunicarnos de una forma mucho más eficiente y con tareas, etc. Entonces esperamos que en esta semana ya esto se haya resuelto. Pero eso no nos impide que sigamos trabajando, adelantando nuestras clases. Voy a compartirles pantalla para resumir lo visto con respecto a los miembros atención. Bien, entonces resumiendo, ya están viendo la pantalla con la conferencia miembros de atención. Sí, profe. Ok, gracias. Bien, entonces, recordando, miembro de atención, cargas axiales que tratan de estirar el miembro. Dijimos que en cualquier parte que ella pueda fallar entre los puntos extremos, la distribución de esfuerzos es uniforme, y de allí la falla se presenta por fluencia con un esfuerzo que vale P sobre A, y que el máximo esfuerzo que puede soportar es FY. Pero el otro aspecto importantísimo que deben tener presente siempre que vayamos a diseñar miembros de atención es entender que esos miembros están conectados unos con los otros. ¿Sí? Por ejemplo, están viendo esta otra, en esta cercha que la vamos a tomar de ejemplo. Esta es una cercha en voladizo. En este dibujo lo que uno muestra es apenas los centros de gravedad, ¿cierto? Los ejes de cada miembro. Entonces, ¿qué es lo que observa? Por ejemplo, en este miembro, este que le estoy señalando aquí con el mouse, ese miembro tiene una determinada longitud de más o menos 1,08 metros, pero él está ligado a este miembro que está a la derecha en este punto. Hay algunos elementos que le permiten unir, y en el lado izquierdo está unido a una articulación. Entonces, necesariamente uno debe saber cómo se unen, cómo es la unión de los extremos, para ver qué tipo de falla se puede presentar. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo sea la unión extrema, el elemento puede fallar o bien falla por fluencia en cualquier parte entre estos dos puntos,
o en los extremos. Pues claro, o sea, les traigo esto como visualizaciones para que entiendan que cuando yo les pongo un miembro como aquí, este es un miembro aislado, ¿cierto? Ese miembro aislado forma parte de una estructura. Usted tiene que saber previamente cómo es la unión. Nuevamente les traía este ejemplo. Si este miembro que estamos hablando fuera ¿sí? Entonces miren ustedes en el extremo cómo se une, ¿sí? Para hacer la unión, miren todo lo que hay que agregar. Hay que colocar unas placas de unión en las aletas, otras en el alma, aquí se colocaron 4 tornillos, de los cuales 2 unen este miembro con otros 2 que unen a esta. En la parte de arriba tenemos una placa, una cubreplaca, o en el patín hay una platina, abajo hay otra, y uniendo la platina con el miembro hay una cantidad de tornillos. Entonces, esto afecta necesariamente el comportamiento del miembro de tensión en las conexiones. Entonces, resumiendo, tenemos entonces que las fallas en un miembro a tensión se pueden presentar de dos maneras, o por fluencia en cualquier parte del área comprendida entre los dos extremos, en cuyo caso la distribución de esfuerzos es así como está acá indicada, y decimos que la falla es por fluencia y el esfuerzo máximo a usar es FY. Pero de acuerdo a lo que acabamos de anotar, de que la falla se puede presentar aquí en este extremo, entonces allí la falla puede ser por fractura y vamos a ver en qué consiste, o sea, qué limitaciones o qué aspectos hay que tomar en cuenta cuando estemos necesitados de saber cómo es la falla en estos puntos extremos. Entonces, tendremos dos tipos de fallas. La primera, falla por fluencia. Entonces, la ecuación que da la norma es PU igual a phi por FY por A sub G. Ya dijimos que este phi es un factor de reducción, ¿cierto? Factor de reducción de resistencia que para el caso de miembro de tensión vale 0.9. Mientras que FY es el punto de fluencia, que ya saben dónde está ubicado, y el área A sub G es el área gruesa. Eso significa la G, área gruesa o área total. Algunos le llaman área bruta, pero no me gusta ese término de bruto, no sé por qué. Pero entonces el área total es lo que quiero que tengamos muy presente. Y el otro tipo de falla se puede presentar en las conexiones, en los extremos del miembro. En este caso, la carga de diseño debe ser menor o igual a phi por FU por A sub E. En esa ecuación, miren que la ecuación tiene la misma forma. No sé si hay alguien que está tratando de entrar. En este caso, vamos a mirar cuál es el área neta, cuál es el área bruta. Para ello, voy a ayudarme en este caso con el ejemplo. Vamos a decir de pronto el ejemplo un poquito más práctico porque tiene unas gráficas. Entonces voy a mostrarles este ejemplo. Este ejemplo, señores, fue un aporte que hizo un estudiante, Yesid, hace ya varios años. Lo presentó durante el desarrollo de una clase y lo hizo también, y lo he tomado como modelo para mis clases, para miembros, en el diseño de miembros a tensión. Ese señor joven, Yesid, se dedicó inicialmente como residente de obra en una empresa, le gustó las estructuras y hizo la especialización en estructura en la Universidad del Norte. Bien, esto porque me gusta darle crédito a mis alumnos con mucho orgullo, como espero hacerlo con ustedes. Entonces, en este ejemplo, nos hablan de una cercha en voladizo, ¿sí? Una cercha que es utilizada para soportar una cubierta. Por ejemplo, este tipo de cerchas son muy frecuentes en los estadios, las cubiertas para estadios de fútbol, de béisbol, de voleibol, de básquet, en el cual la estructura se une
a dos puntos. Arriba se supone que aquí va la columna, se supone que aquí va la columna de soporte y se une en este punto a través de una articulación y en este punto a través de otra articulación. Las cargas que están aplicadas en este caso están aplicadas en los nodos. Entonces aquí están las cargas en cada nodo. Y así sucesivamente. Pero es importante eso, que entiendan que las cargas deben aplicarse en los nodos, ya pues con base en todo lo que hemos analizado durante estas clases. Bien, entonces estas cargas valen 5.6 kilómetros, o sea, 5.6 kilómetros aquí, aquí, en este punto, acá, acá, acá y acá, porque se han colocado así dispuestas. Y en el extremo, pues va en la mitad. Aquí va a dar 2.8 y acá va a dar 2.8. ¿Por qué? Porque aquí trabaja con la mitad, o sea, el área tributaria es esta mitad, mientras que en este nodo es la mitad de acá y la mitad de acá. Y entonces creo que eso está bien claro. Bueno, con base en esas cargas aplicadas en los nodos, conociendo la configuración, ¿sí? Conociendo la configuración que tiene esta flecha, sabiendo que las uniones son articuladas, conocemos todas las medidas y entonces ya esta flecha la podemos modelar, o sea, hacer el análisis estructural, lo que quiere decir calcular las fuerzas internas que actúan en cada miembro, ¿sí? Usando cualquier método. Aquí podemos usar el método de los nodos comenzando del extremo este derecho hacia acá y no necesitamos ni siquiera calcular las reacciones porque esta estructura es estáticamente indeterminada. Fíjense, si yo comienzo por aquí, por este nodo, conozco. Cuando de este nodo paso a este y así voy pasando en orden, ¿sí? Y por el método de los nodos puedo calcular la fuerza interna en cada miembro. Bien, ese no es el objetivo de la clase, pero como es una clase integral, que ustedes sepan qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, de ese análisis estructural, yo pensé que me he puesto el valor de la fuerza. No, aquí me le puse el valor de la fuerza. Sí. Entonces, de ese análisis estructural se obtiene que las fuerzas internas en cada miembro son estas que aparecen acá indicadas. Estas fuerzas con signo negativo significa que son de tensión, las que tienen signo positivo son fuerzas de compresión. Entonces encontramos que las fuerzas internas en cada miembro de la cuerda superior están todas en tensión, porque mire que esto va a tender a estirarlo hacia abajo. Entonces, la mayor fuerza en todas ellas es de 167 kilonewton. Ya a medida que nos vamos acercando del empotramiento hasta el apoyo extremo, pasa de 167, pasa a 138, después a 116, 82, 55, 31, 10, y en el último punto ese esfuerzo es 0. ¿Sí? Es importante que ustedes sepan entonces cómo van variando las fuerzas. ¿Sí? Entonces usted para cada miembro, para cada fuerza, podría tener un miembro diferente. Bien, aprovechando el ejercicio, en la parte inferior está la cuerda inferior. En este caso, como está en voleizo, todos los miembros están sometidos a fuerzas de compresión. Por esa razón, el signo más está acá abajo. Dice aquí tensión negativo, compresión positivo. Entonces, aquí dio 200, 170, 141, así hasta llegar a 10. Estas son las fuerzas internas en cada miembro de la cuerda inferior. Y la celosía, o miembros del alma, también se llaman miembros del alma esto, quedan sometidos a esfuerzos alternos de tensión y de compresión. ¿Está claro? No se sabe cuáles son de tensión y cuáles son de compresión, hay que ir calculándolo. Entonces, por ejemplo, este miembro acá no está haciendo nada porque está en plena unión, entonces aquí el esfuerzo aquí es 0. Pero ya en este miembro está sometido a una fuerza de tensión de 35 kilonewton y este está sometido a una fuerza de compresión de 27.
Entonces, tensión, compresión, tensión, compresión. Esto es casi una constante que se da en los miembros del alma de una cercha. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro eso entonces? Bien, entonces fíjense que del análisis estructural hemos tenido la fuerza interna en cada miembro y queremos calcular es este miembro. Como ejemplo, ¿no? O sea, cada uno de estos elementos los puedo calcular, pero en particular para este ejemplo me dice, se requiere diseñar el elemento más crítico a tensión. Y para diseñarlo, pues vamos a añadir un detalle de cómo se construye esa cercha, con qué elementos, cómo se está haciendo la unión. Hay que calcular los ángulos. O sea, qué sección debo colocarle a esos ángulos. Y hacer la revisión de falla por bloque de cortante. Entonces, hasta ahora nosotros hemos visto que un miembro a tensión tiene dos tipos de falla. Falla por fluencia o falla por fractura. Además de eso, veremos cuando estudiemos el tema de conexiones, otro tipo de falla que debe revisarse, que es la falla por bloque de cortante. Entonces, por ahora, en el momento no vamos a tocar este tema. Vamos a centrar la atención en la falla por fluencia y falla por tensión o fractura. ¿Está claro? Este es el miembro. Entonces, si nosotros queremos ver los tipos de falla, realmente, como les comenté, debemos saber cómo están aplicadas esas cargas, ¿sí? Cómo es la unión. Entonces, lo mejor es tener un plano más detallado en 2 dimensiones y hasta en 3 dimensiones de cómo se conectan esos elementos. Entonces, aquí vamos a mostrarle. Aquí comenzando dice, tenemos el elemento más crítico que es el cargado con la fuerza de 160 kN de tensión. El estudiante se llama Yesí Montenegro Ríos. Aquí, miren, se tiene una gráfica muy clara, bien precisa, de cómo se va a hacer la conexión. En este caso, cada cercha tiene una conexión diferente dependiendo del tipo de elementos que va a utilizar, si son ángulos o si son canales, son tubos, son perfiles, y para cada caso tiene uno que ingeniarse primero cómo va a ser la unión. ¿Está claro? Entonces, esto que tengo yo aquí dibujado, este isométrico que estoy aquí colocando, ¿corresponde a quién? Corresponde a este nudo. A este nudo. Aquí estoy dibujando estos tres. Entonces, en este nudo está el miembro de arriba, que es el que me interesa, pero también están estos miembros de la celosía, este y este que decimos que es cero. Entonces, en 3 dimensiones, fíjense ustedes que miren ustedes cómo toma una dimensión diferente, cómo nos da una visión mucho más amplia ya cuando planteamos el problema de manera más real, ¿sí? Entonces, el miembro de arriba, que es el que me interesa por ahora, está sometido a una fuerza de tensión. O sea, este está sometido a una fuerza de tensión, ¿sí? Así. Esa fuerza de tensión es la que mide 167 kilonewton. Claro, este miembro tiene una fuerza de 167 kilonewton. Y en este caso se va a repetir en 2 ángulos. Pero lo importante es que cuando se utilizan 2 ángulos de alas iguales, como ya se señaló en clases anteriores, en este caso para la unión usted los va a colocar separados entre sí, pero unidos a través de esta platina. Esto es lo que se llama la placa de base. Así que esta es la placa de base, esta placa que se ve aquí. Esta placa permite transmitir la carga de la cercha a la unión, a la conexión, ¿sí? En este caso la conexión la conforman ¿quién? La conforman 1, 2, 3 miembros, una placa de unión y una placa de base que es la que va unida, es la que une la cercha a la columna, o sea, acá va la columna. Si hacemos una vista por fuera, por arriba, mirando por arriba esto de aquí hacia abajo, entonces
lo que vemos es esto, vemos este ángulo y esta separación que está entre los dos corresponde a la placa de base. Es importante que ustedes con este dibujo les quede claritico que tienen que visualizar y en la medida de lo posible hacer una vista superior, una vista lateral y una vista frontal. Este sería una vista lateral, no frontal, ¿sabes? Porque estoy viéndolo desde acá, ¿sí? Este sería una vista lateral y esta es la frontal que la estoy mirando desde aquí. Entonces la vista lateral, esta que está acá, ¿qué me muestra? Me muestra este miembro, es este que está aquí. Este miembro es este que está acá y este miembro es este. ¿Estamos de acuerdo? Y miren que enseguida ahí se está mostrando de una forma muy clara, muy precisa, donde van las conexiones, o sea, de qué manera vamos a conectar estos ángulos con las platinas, ¿de acuerdo? Entonces, me toca hacer unas perforaciones, como se ve aquí claramente, entonces unas perforaciones que van de un extremo al otro, para unir mediante un tornillo, como se puede ver aquí, de frente. Pero de frente usted ve son los dos ángulos, en este caso, esta vista, esto que estamos haciendo aquí es el ángulo de arriba, ojo. Estos son los dos ángulos de arriba. Un ángulo acá, otro acá, lo que uno llama ángulos enfrentados, pero unido a través de una placa de unión. O sea, sin la placa de unión, pues no tiene sentido, ¿sí? Y de igual manera, así como vemos esta placa de arriba, veríamos esta. Cuando esto lo miramos desde acá, ¿qué estamos viendo? Pues estaremos viendo la aleta de arriba, estas aletas, el mismo perfil, ¿sí? O sea, el espesor esto. Igualmente ocurre con esta, en este pues, ya hacemos a ver una parte así. Entonces, señores, ya saben que cuando uno vaya a hablar de miembros de atención y en el diseño, usted previamente debe tener una claridad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Hasta 5.000. De las buenas. No, que ahorita no, dice, no me parece bueno. Pero bueno, para no quebrarle la. Mire, Bueno, entonces que tengan hay que sacarlo. Bueno, sí. Bueno, yo te sé cómo era yo. Toda la capita bien. Yo te sé que tú no puedes pillar todo eso. Disculpe, jóvenes, que estaba aquí atendiendo un asunto. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes, respecto a lo que hemos visto? Miren que esto es lo más importante. Sí, lo más importante es que ustedes tengan una claridad de cuando vais a ser un miembro de atención, saber que tienes que saber cómo es ese miembro, qué tipo de perfil es, de acuerdo al tipo de perfil, cómo puedo hacer la unión, ¿sí? Ahora veremos más adelante, pues, les mostraré que a uno le toca ingeniarse, ¿sí? Pero en este caso, la unión de dos ángulos, que es de las fechas, es de los casos más comunes, miren cómo se logra, ¿no? Entonces, ya teniendo claridad en esto, que esto hay que estar permanentemente visualizándolo, tenerlo bien en cuenta, entonces vamos a proceder a diseñar el miembro. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del diseño de este miembro que está sometido a esta carga, entonces, ¿cómo puede fallar estos dos ángulos? Estos dos ángulos pueden fallar de aquí para acá, o sea, de aquí hasta acá, en esta zona puede fallar por fluencia. O sea, en todo el área bruta. Entonces, mire que ahora el área bruta, ya estamos hablando del área. Mire, esta es el área de cada ángulo, ¿cierto? Esta es el área de cada ángulo. Esta es el área total o área gruesa. Cuando usted le saca a esa área gruesa, le hace estos huequitos, ya ese no es área bruta, sino se convierte en área neta. O sea, en estos puntos donde estoy haciendo los huecos, se convierte en área neta. Y la fluencia se presenta de aquí para acá, donde está el área total. Entonces, por fluencia,
falla el miembro desde aquí hasta el otro extremo, excluyendo los extremos, propiamente dicho. Y el área falla por fractura se puede presentar que esto parta por aquí, o por aquí, o por acá, como vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos ya de forma simplificada, miren, aquí para mirar el área falla, el área de falla por fluencia, ya tenemos a este miembro que está aquí con esta carga, ¿ya? Bien. Digamos que este miembro, este es lo que estamos viendo aquí, para efectos de, es para visualizar simplemente, para que esto lo vean acá. Entonces, esta es la carga P que estoy colocando aquí, ¿sí? Y esta parte ya corresponde a lo de acá. Entonces, la falla se puede presentar o por aquí, o se puede presentar por acá. Entonces, si la falla es por fluencia, en el área total, pues simplemente la ecuación de falla es PU menor o igual a phi FY por A sub G. P sub U es la carga que está actuando o la carga que debe soportar la cercha, que en este caso fueron 167 kilonewton. Y phi A sub G, FY A sub G es la resistencia a tensión. Está claro, yo igualo, o yo digo que la carga máxima que debe soportar la estructura no puede ser mayor que la que ella resiste. Entonces, esta es carga actuante debido a las cargas y esta es resistencia del miembro debido a la propiedad de los materiales y al área del perfil. Entonces, en esta igualdad de ecuaciones, o en esta inecuación más bien, cuando lo hago igual, se vuelve en igualdad, entonces yo puedo esperar el valor del área. ¿Sí? O sea, el área bruta sub G será igual a P sub U sobre phi por FY. P sub U sobre phi por P sub Y. Reemplazando tenemos P sub U, bueno, este inicio es un inicio viejo no, cuando usamos el sistema CGS, no lo he cambiado, pues no hay problema. Entonces, aquí en este caso, PU serían, son 167, son 167 kilos, ¿cuánto era que aparecía acá? 167 kilonewton. A pesar de que lo puso acá en kilonewton, acá lo pasó a tonelada. Aquí hay algún error, es que tiene 167, así que 167 kilonewton, multiplica por 100 lo convierte en kilogramo, correcto. Entonces, 167 kilonewton, si tienen alguna duda, simplemente yo digo, es lo mismo que decir 16.7 toneladas, y multiplico por 1000 da 16.700. Entonces, la carga en kilogramos, 1.670 kilogramos sobre el phi, que es 0.9, un factor adimensional, y FY es 200 para acero. Acá en los datos en problema debieron habernos dado esa información. Aquí nos dice, hacer el detalle del anclaje usando pernos de anclaje en una sola línea de gramil, usando pernos de media grado 5 y el acero del miembro es acero 36. Aquí aclaro, estas son las especificaciones para el tornillo. El tornillo es de media pulgada de diámetro y la resistencia es grado 5. Después eso hablaremos. Pero A36 corresponde a la resistencia del perfil. ¿Está claro? Del perfil. A36. 36, lo vemos, buscamos en la tabla, corresponde a 252 megapascales o 2.520 kilogramos centímetros, que es lo que aparece acá. Entonces, FY es el acero A36, que son 2.520 kilogramos centímetro cuadrado o 252 megapascales. O sea, newton por milímetro cuadrado.
No importa, entonces lo importante es que tengamos en cuenta las unidades. En este caso, al dividir, pues se cancelan los kilogramos, suben los centímetros cuadrados, entonces esta operación me da 7.36. O sea, los dos ángulos que soportan la carga de 16.700 kilogramos requieren un área mínima de 7.36 centímetros cuadrados. Es decir, que esta área de aquí más esta área acá deben medir mínimo 7.36 centímetros cuadrados. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Nos vamos a una tabla, ¿sí? De acá dice, como son dos ángulos, divido entre dos para saber cuál va a ser el área mínima de un solo ángulo. Hay tablas que ya vienen para pares de ángulos. Entonces, cuando viene para pares de ángulos, pues no hay problema, simplemente tomamos las dos áreas. En este caso, dividimos entre dos y encontramos que el área de cada perfil debe ser de 3.68 centímetros cuadrados. Entonces nos vamos a una tabla de ángulos, como les comenté, la que les mostré, y encontramos que un ángulo de 35 por 6, cuando digo 35 por 6, estoy diciendo B por T, ¿sí? O sea, aquí B y B, o sea, B es el largo de las aletas, o sea, esta y esta, cada uno mide B, y T es el espesor. Entonces, un ángulo de 35 por 6 cumple con la condición de que el área de cada uno es 387. ¿Y cuánto necesitamos? 368. ¿Sí? Entonces, el área que uno escoge debe ser mayor o igual. Y de esa tabla escoge los datos que le interesan. En este caso me interesa el centroide, el X trazo, y me interesa el radio de giro en X y en Y. También me debería interesar el R en Z. Bien, entonces para este perfil que hemos escogido, vamos y calculemos como tomamos un área que es un poco mayor, ¿sí?, que la que se requería. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver cuánto resiste estos dos ángulos. Entonces, simplemente me devuelvo al problema y con esta ecuación calculo phi sub g por Fy. De la resistencia será phi, que es 0.9 por Fy, que es 2520, y A sub G, ese ahora es el área de los dos ángulos que he seleccionado. Ya no voy a trabajar con lo que me pidió. Lo que me pidió la estructura fue 736. Como ya yo hice la selección, realmente escogí uno más grande y esa área ahora es 774. Al multiplicar, me da que la resistencia, esta resistencia de esos dos ángulos, bueno, este es un solo de los dos ángulos, es 17.554. ¿Contra cuánto? Contra 167.000, ¿cierto? Entonces ese ángulo cumple. O sea, P sub U menor o igual a P sub N. Lógicamente que eso era de esperarse porque nosotros cogimos un ángulo mayor, pero es para tener idea de qué magnitud, de qué tan grande es el perfil que escogimos, es P sub N contra P sub U. No se confunda. P sub U es la fuerza que debe resistir, que se obtiene del análisis estructural. Y P sub N es la resistencia de esos dos miembros a tensión. Bien, entonces así ya hemos resuelto el problema de fluencia. O sea, esos dos ángulos por fluencia me funcionan perfectamente. Ahora vamos a ver qué pasa aquí en los extremos, ¿sí? Aquí en este nodo, como les mostré acá, o sea, vamos a mirar ahora la falla aquí. Es decir, que falle por aquí. ¿No? No me sirve. Entonces, el miembro puede fallar por aquí. O puede fallar por aquí. Puede fallar por acá. ¿Está claro?
no va a fallar simultáneamente, o por esto, ¿verdad? Entonces hace el análisis en uno solo. Y en esta parte que está cortando es lo que estamos viendo, ¿sí? Este es el hueco que se hace. A ver si ahí tengo. Para la falla por fractura, entonces la ecuación, dijimos que es esta, vamos a ir analizando. Esta es la ecuación que se obtiene, que se utiliza para la falla por fractura. P sub U debe ser no igual a phi F sub U por A sub B. Phi que vale 0.75 para falla por fractura. Como es una falla repentina, brusca, no avisa, el factor es menor, o sea, reduce más la capacidad de carga. FU, ya sabemos que FU es el punto más alto de la curva de fuerza de formación. Y ya lo hemos mostrado en otros casos. Ahora que pase a la tablet, les voy a recordar esas cositas. Y a su vez es el área efectiva. El área efectiva que se toma en cuenta en el diseño aquí es igual a un coeficiente U que se llama coeficiente de eficiencia multiplicada por el área neta. El área neta, pues lo que ya dijimos que sobra, lo que queda, perdón, lo que queda cuando usted le hace el hueco al miembro. Y U, en este caso, vamos a tomarlo como 1, pero no vamos a tomarlo, vamos a hacer una corrección. Aquí, no sé por qué razón, el ingeniero tomó el valor de U igual a 1. El U depende del tipo de miembro, depende cómo se hace la conexión. Entonces, hay unas expresiones y unas tablas que nos dan el valor aproximado de U. Les repito, área neta ya la vamos a calcular, pero el coeficiente U veremos que depende de varios factores y más adelante les voy a mostrar una tabla que está en el libro, en la conferencia que yo les pasé, explican diferentes valores de U para diferentes tipos de perfiles. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Están entendiendo o nadie está entendiendo? Profe, una pregunta Sí, respecto a la primera parte. ok. ¿Cómo actúa la unión? O sea, ¿cómo esa unión que se hace actúa como un apoyo simple? No, como un apoyo simple, no, como una articulación. Bueno, ¿cómo actúa como una articulación? Se supone que debería permitir el giro para que no transmita momento. Entonces, ¿cómo yo garantizo eso? Muy bien. De esa parte ya hemos hecho algunos comentarios, pero sí, cuando ya uno ve las cosas como más de cerca, ¿cierto? Como que no le satisface a simple vista. Estas son de los aspectos que tiene la ingeniería, en donde uno se da cuenta que la ingeniería no es exacta. La ingeniería se basa en muchas suposiciones, en muchas hipótesis, que lo que hacen es simplificar las cosas. Si nosotros queremos analizar de manera real lo que está ocurriendo aquí, esto es complicadísimo. Porque imagínense ustedes que en este punto, que supuestamente es este, ¿sí ven? Este punto que está aquí es este, o sea, esto aquí, bueno, qué chévere, una articulación, ¿sí? Pero resulta que depende como usted la haga y dice, lo dudo, así como usted lo acaba de dudar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta unión se puede hacer de esta manera. Entonces, miren lo que ocurre. Tal como usted lo acaba de mencionar, cuando usted coloca 3 tornillos uniendo este miembro a este a través de esta placa, realmente este miembro no es una articulación, esto no puede girar. Igualmente ocurre con este, igual ocurre con este. Para que esto girara, solamente se permitiría un solo tornillo, ¿cierto? Un solo tornillo y que no estuviera apretado, para que él pueda girar como ocurre con un pasador, un elemento de pasador. El pasador une 2 elementos, pero permite que gire libremente uno con el otro, como ocurre acá. Permítame y vamos a mirar acá.
comienza aquí. Fíjense. Esto sí sería una unión articulada. Si yo esto a través de un tornillo aquí, ¿qué pasa? Entonces, el miembro puede girar libremente y esto es una articulación. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el problema de la ingeniería? ¿Dónde está la precisión, el análisis de un buen comportamiento, de un buen diseño? Que usted debe procurar que sus modelos matemáticos traten de aproximarse lo mejor posible a lo que es la realidad, dependiendo de cómo haga las cosas. ¿Sí? Entonces, cuando usted lee el tema ese sobre el diseño de armaduras de techo, cuando lee el tema de armadura de techo, lo primero que le dicen es, mire, estas unidades deben ser articuladas. Sin embargo, dice, pero en la unión, como se hace en general, no es una articulación. Pero se considera que la longitud del miembro es tan grande en comparación con lo que corresponde a la unión, que esos puntos, si llegan al centro de gravedad, todas las cargas, para efectos prácticos, óigase bien, para efectos prácticos se considera que eso se comporta como una articulación. ¿Le satisface un poquitico la respuesta? Sí, ya me aclaró un poquito más la duda. Pero le digo un poco. Y Sí. otra pregunta respecto a la unión, y es, ¿hay alguna forma de saber cuántos tornillos se necesitan para que soporte y resista la barra en ese punto? Sí, señor, por supuesto. Nosotros en el sí lo podemos adivinar. Eso sí se sabe. En el tema, ahora que veamos conexiones, nosotros vamos a ver primero miembros de tensión, después miembros de compresión, después conexiones. Cuando veamos conexiones, usted aprenderá a calcular de cuántos tornillos se requieren, de qué diámetro y de qué resistencia y cómo debe colocarlos. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. Entonces, uno en esta parte, mientras no ve eso, dice, bueno, vamos a suponer que haya 3, ¿sí? Pero me interesa es realmente lo que ocurre en el punto de falla. Muy bien, entonces, miren, les voy a, como les dije, de que el ingeniero debe procurar que esas uniones, ojalá que fueran de pasador, ¿sí? Vamos a, permítanme un segundito, porque estos son detallitos que usted debe tener. Aquí salió una espectacular, jovencita. Aquí me sale una bien chévere. Vamos a mostrarle esta. Antico. Esta creo que está bien. Sí, esa es una conexión. Fíjense, es una conexión inmensa, ¿no? Somos parte de una bodega de almacenamiento y se une aquí a la base. Entonces, ¿qué pasa? Miren que aquí la conexión sí se puede decir que es una verdadera articulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo permite el proceso constructivo, lo permite el tipo de searcher, lo permite la configuración estructural de esos elementos que usted ha calculado. Entonces, ¿qué hace usted? Este miembro cuando llega aquí, le une a través de esta platina, le une esta placa que se ve acá y esta placa la reduce a este triangulito, ¿sí? Que lo une con este otro triángulo a través de un solo tornillo. Entonces, un solo tornillo, ahí si usted lo ve claritico, es una articulación. ¿Está claro? Entonces, lo que les digo, en la medida en que el tipo de proyecto, el tipo de diseño, la configuración permita que eso se trabaje como una articulación maravilloso porque en ese caso sí, usted está haciendo que coincida su premisa de articulación con lo que está, o sea, como lo está articulando. Acá hay otro ejemplo. Mire, son 3 articulaciones que hay aquí. Si se ven, la articulación típica es un pasador. La palabra pasador simplemente pasa, ¿cierto? De un lado al otro. Y ese pasador permite que este elemento pueda girar entre un miembro y el otro. Aquí hay otro pasador, aquí hay otro. Miren este pasador, ¿sí?
Estos son pasadores especiales. Esta es una estructura, yo les mostré en la primera clase que les mostré de esto, ¿sí? O bueno, no sé si con ustedes. Esto es una estructura inmensa. Esto forma parte de lo que era una plaza de toros en Barcelona. Miren, aquí la pueden ver para que se den idea del tamaño, ¿sí? Estas son estas articulaciones. Entonces, en la medida en que el elemento sea más exigente, miren, por ejemplo, esta otra. Acá todavía mucho más exagerada, ¿cierto? Miren, esta pequeña articulación, este miembro, aquí unido a este es un tornillo que mide como 80 centímetros de diámetro. Entonces, todo va a depender del grado de exactitud que usted quiera dar, del comportamiento que usted necesite. Cuando son estructuras sencillas, en donde las cargas no son tan grandes, pues usted puede prescindir de ese concepto y tomarlas como están allá. Es más, para que quede usted más inquieto en la pregunta que hizo, ocurre que en estas uniones, por lo general, nuestros armadores de cercha, la mayoría son soldadores y a ellos no les gusta estar haciendo esto. Para ellos esto es un dolor de cabeza, ponerse a hacer huecos con taladro, con la previsión, porque usted tiene que taladrar el ángulo en ambos lados, tiene que hacer los huecos en las platinas para luego colocar el pasador. Esto requiere mucho más técnica, pero esto es lo que debe hacerse. Entonces, algunos en lugar de atornillar lo que hacen es que le colocan soldadura. Imagínense, usted le coloca soldadura aquí, aquí y acá, y así imagina usted, ¿no? Eso fue, está totalmente empotrado. Sin embargo, aún así, las normas de reglamento permiten que se aproxime a una armadura, o sea, a un comportamiento de armadura, pero simplemente porque la práctica ha comprobado que no se desfasa mucho del comportamiento. Pero ya saben que son limitaciones y que en la medida en que usted pueda hacerlo, lo hace. Les pongo un último ejemplo, jovencitos, jóvenes, son los puentes militares. Creo que han oído hablar de los puentes militares que arman cuando se cae un puente, ¿cierto? En alguna parte. Acá creo que, no sé si es el puente que está cuando uno va de Toluca a Coveñas, pero por Puerto Viejo, hay un puente metálico. Esos puentes metálicos son puentes que vienen armados directamente desde Alemania. Los primeros que llegaron acá venían de Alemania, entonces ellos vienen ya, todos los miembros, estos miembros ya vienen listicos, ya vienen cortaditos a las medidas con sus huecos y simplemente usted cuando llega acá es armarlos, ¿sí? Porque los que requiere que sean súper rápidos. Entonces, para ese tipo de casos de emergencia y otros más, otros casos que también se requieren, esos elementos deben ser totalmente atornillados. Entonces, en este caso, a este punto deben llegar un solo tornillo, ¿sí? Y así lo hacen allá. O sea, aquí coloca un solo tornillo, el elemento lo monta uno en el otro, bajo un esquema bien claro, y de ahí pues saca el pasador. Bueno, con esa parte entonces continuamos la clase y el ejemplo, ¿no? Bien, entonces, ¿no? Vamos a calcular el área, la falla por fractura con esta ecuación. Entonces, en esta ecuación, ¿qué es lo que no sabemos? ¿Cómo se calcula el área efectiva? Entonces, aquí creo que sí vale la pena que les hagan la presentación por la tablet para rayar y así lo visualizamos un poquito mejor.
Bueno, están viendo la tabla, ¿no? El tablero en blanco. ¿Sí? Repito, pregunto, ¿están viendo el tablero en blanco? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Sí, señor, ok. se ve ya el tablero. Muy bien, entonces teníamos acá el perfil de arriba, voy a dibujar un poquito exagerado, el perfil de arriba, este es el elemento, debe soportar esta carga PU. Para efectos que se vea mejor, voy a dibujar la placa de unión, así es para que la vean, o sea, para que visualicen más bien, ¿sí? Y aquí vamos, también para efectos, vamos a dibujar aquí un hueco, un tornillo, otro hueco, como aparece ya en el dibujo. Y vamos a suponer que entonces la falla por fractura o se presenta bien aquí, aquí o acá. No las tres al mismo tiempo. O sea, ella falla por el punto más débil. Teóricamente son los mismos, pero ella tiene que fallar por algún lado. Quiere decir que nos van a tomar tres líneas de falla. Si yo hago un corte en este punto, ¿sí? Entonces, al hacer el corte, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver este ángulo, este otro ángulo, ¿sí? Y en medio de los dos ángulos va la platina. Aquí va la platina. Y entonces, usted taladra. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Antes de hacer el hueco, el área bruta es esta, ¿cierto? El área total de cada ángulo. Me detengo en esto porque esto es lo más importante para ustedes. O sea, ya lo demás es parte mecánica. Ese es el área total. ¿Sí está claro? Eso es lo que uno llama área bruta, área G, a su G. Pero en el momento en que usted le hace los huecos, mete el tornillo, ¿cuánto le ha quitado a cada tornillo esta área? Esta área. Esta área. Entonces, lo que queda de esa área es el área neta. Entonces, ¿cuánto le quitamos al área esa? Le quitamos pues esto que está sombreado, ¿cierto? Esto que está sombreado es lo que le hemos quitado al perfil, al ángulo. ¿Y se ve claro? ¿Y cuánto vale? A ver, alguien que me diga cómo puedo calcular esa área que estoy quitando, que estoy restando. O sea, en otras palabras, el área del orificio. ¿Cómo lo puedo calcular? El diámetro del tornillo por el espesor de la placa, del ángulo. Correcto. Entonces este sería el diámetro del tornillo, ¿cierto? Pero, perdón, tiene que haber un porcentaje adicional porque si es el mismo diámetro no entra entonces el tornillo. Perfecto, muy bien. Entonces, eh, este es el diámetro, pero entonces enseguida corrijo, ¿verdad? No es el diámetro del tornillo, sino el diámetro del orificio. Entonces, el diámetro del orificio, porque yo debo hacer el hueco un poquito más grande, entonces será igual al diámetro del orificio multiplicado por ¿quién? Por el espesor del ángulo. ¿Está claro? Perdón, este que dibujé aquí no es. Este que dibujé aquí no es. Estoy hablando del ángulo. ¿Es cuál? Este, ¿verdad?
este espesor que sería este es el espesor del ángulo. Entonces por espesor. Ok. Entonces así calcularíamos el área del orificio. Y el área neta que queda, que es la que me interesa para poder calcular, usar la ecuación. Recordemos que la ecuación dice que la resistencia por fractura es igual a phi por el área neta por un coeficiente U y por F por U. Entonces, esa área neta es la que estamos calculando primero. Entonces, el área neta será igual entonces al área total, ¿cierto? Al área gruesa menos el área de orificios. Esa es la ecuación, ¿cierto? Para calcular el área neta. Entonces, ¿cómo se obtiene el diámetro del orificio? El diámetro del orificio, así tal como ustedes lo acaban de decir, es igual al diámetro en sí del tornillo, vamos a llamarla, ¿verdad que conté? El diámetro del tornillo tal como viene, agregándole una holgura. Entonces, esa holgura, a ver quién me recuerda de cuánto es que lo haya leído o lo tenga por ahí a la mano. Recuérdeme cuánta es esa holgura que debe usarse. Bueno, si no tienes datos a la mano, entonces es 1.6 milímetros. ¿Sí? La holgura es 1.6. Entonces ya saben que deben tener cuidado, ¿no? Al usar las unidades. Cuando yo escribo esta ecuación ya sé que en esa ecuación debo meter los diámetros en milímetros. O paso 1.6 milímetros, lo paso a centímetros, sería 0.16. Esa es la holgura que se le da al hueco. Sin embargo, la norma establece que cuando ese hueco se hace con taladro, en forma taladro de primera calidad, que haga el hueco preciso, pues usted puede trabajar con esa holgura S apenas 1.6. Pero cuando el hueco se hace punzonado, o sea, como con un golpe, ese hueco queda un poquito más grande de lo que es, sino queda totalmente sano su orilla. Entonces, en este caso le dice, agréguele un 1.6 más por daños en la periferia. Entonces, de tal manera que lo que le estamos descontando sería 1.6 más 1.6, o sea, 3.2 milímetros. Pero escuchen bien para que no, después no me estén preguntando, vayan a cometer errores o vayan a omitir algunas cosas. La mayoría de de los orificios que usted hace para tornillos, cuando usted va a taladrar una placa con un elemento de miembro de placa, usted simplemente coge un taladro y el taladro pues le puede permitir que usted simplemente utilice un taladro con un taladro de 1.6 milímetros de más del hueco del orificio. Entonces no es necesario agregar el 1.6. El 1.6 es, repito, cuando los tornillos son punzonados. Entonces, mientras no se diga lo contrario, queda grabado. Mientras se diga lo contrario, vamos a suponer que los tornillos son taladrados y que lo que hay que descansar es 1.6. Realmente ese otro 1.6 es bastante grande, ¿sí? Y es como dejar el tornillo muy flojo. Entonces, con eso que tenemos acá, entonces podríamos decir que la ecuación ahora nos queda que el área neta es igual al área bruta, que ya sabemos que esa área bruta no hay que calcularla, ¿verdad? Esa me la da el catálogo, menos el área de orificio. Entonces el área de orificio sería igual al diámetro del orificio multiplicado por P. Y en donde el diámetro del orificio es esta expresión que está acá. Que así se calcula entonces el área neta. Para mayor claridad, hagamos otro
ejemplo de cálculo de área neta. Vamos a suponer que usted, en su estructura esta que tenemos aquí, que hemos dibujado, la tenemos así, que usted aquí colocó, aquí va la celcha, aquí va la otra, aquí va la otra, ¿sí? Entonces, esta es la unión, y usted resulta que en este perfil es tubular. Si es tubular, la sección transversal, ampliándola, sería esto. ¿Está claro? Ese es el tubo. Es un solo tubo, ya no son dos ángulos como estaba antes. Antes habíamos hablado de dos ángulos, ¿cierto? Un ángulo así con un ángulo así. Entonces ya no vamos a usar esto, sino un tubo. Entonces, ¿cómo une el tubo este? A ver, y todos son tubos. Este también es tubo. Y este también es tubo. ¿Quién me da una idea de cómo podría ser la unión en este caso de esos tres elementos a este punto aquí? ¿A quién se le ocurre indicarme cómo podría hacer esa unión? Para unir estos tres tubos, este tubo, este tubo y este tubo, a la columna. A ver, piensen un poquito. Se usa una placa, se achata los extremos y se atornilla. Esa podría ser una, sí señor. Sin embargo, de pronto para ya estructuras grandes y son repetitivas, no es muy práctico. Entonces hay otra. Esa que usted propone que es válida. Se unen unos ángulos a los extremos y los ángulos se unen a una placa. Esa es otra, me parece bien. Usando placas, ¿cuál podría ser la solución? Placas de unión. Entonces, miren, yo podría hacer lo siguiente. Vamos a borrar aquí, porque esto que está aquí es un esquema, ¿cierto? Eso es un esquema, es un mentiroso. Simplemente es un símbolo para nosotros que se llama articulación. ¿Cómo se hace? Es el lío. Entonces vamos a borrarlo y vamos a hacerlo. Entonces, aquí, como aquí va la columna, entonces aquí va la columna, esta es la columna. Entonces yo puedo usar dos placas, señores. Coloco dos placas, una a cada lado. Es decir, coloco así. Y otra plaquita acá. Le coloco una placa que la voy a unir a la columna. Y esta que estoy dibujando aquí adicional, vamos a cambiarle de color. Esta aquí, esta, la sueldo a esta. Pero entonces estas dos placas, como van a cada lado, ¿cómo se van a ver acá en el dibujo? Se van a ver así. ¿Está claro? Una a cada lado. Y entonces, en medio de ellas, coloco los tornillos. Entonces hago el hueco, entonces yo aquí perforo. Y aquí tendría entonces esa es una manera que es para unir cuando se trata de tubos. Es lógico mirar pues que en este caso, como son dos placas, yo tomaría en la mitad del espesor, ¿cierto? De la que usaban anteriormente. Pero sí se dan cuenta ustedes cómo es la situación. Ahora yo pregunto, señores,
¿Qué pasa ahora con el área neta? ¿Qué pasa ahora con el área neta de ese tubo? Al calcularlo. Traten de visualizar qué es lo que le estamos quitando a ese tubo cuando yo atravieso ese tornillo. ¿Qué está pasando ahora con respecto al anterior? Piensa un poquito. Ahí está la gráfica. Es posible ustedes mismos rayen en su cuaderno para que lo visualicen mejor y me den una respuesta bien acertada. O sea, ¿a qué es igual el área neta ahora? Profesor, el área neta disminuiría porque se le está quitando una parte para introducir el tornillo. Sí, pero a lo mismo pasaba con el anterior. Pero ¿qué pasa ahora en este caso del tubo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el área neta que obtuvimos ahora rato con el ángulo y ahora cuando son un tubo? Cuando es un tubo. Profe, no debería Eh, haber diferencia porque la igual está sección pasando no es el lado de completa. cada uno. No, hay que sacarle la parte vacía del centro, porque es un tubo. A ver, O sea, el vamos. área neta viene siendo ese rectángulo que redondea, ¿no? No, no, mire, vamos a tratar de visualizarlo aquí para que me entiendan bien la inquietud, porque piense usted que lo importante es eso, ¿cierto? Que uno pueda tener claridad de cómo se regula el área neta. El concepto de área neta debe estar bien clarífico. Este es el tubo antes de hacer las perforaciones. ¿Cuál es el área bruta o el área gruesa? Es todo esto. Es lógico que el área bruta es el área que tiene metal, ¿no? Los huecos no aportan nada. Ese es el área. Y cuando el catálogo le dice un área de 10 centímetros cuadrados, se está refiriendo a esa área sombreada. Cuando usted hace un hueco, ¿qué pasa? Usted está descontando ¿qué? Contando área bruta y aumentando área neta. Pero lo que quiero que observen es que aquí estoy descontando dos. Aquí y acá. ¿Sí se dan Falta cuenta? la de las dos paredes. Exactamente. Entonces ahora el área del orificio será igual a estos dos rectángulos, ¿cierto? O sea, será igual a 2 veces, ¿qué cosa? El espesor del tubo. Usualmente los tubos tienen el mismo espesor, es decir, que este espesor aquí es el mismo, ¿vieron? En los tubos. Entonces, será 2 veces T multiplicado por el diámetro del orificio. Y hacemos que el diámetro del orificio sí necesariamente hay que hacerlo un poquito más grande. Pero entonces, fíjense ustedes que es bueno tener claridad, el concepto de esta, claro. En la ecuación general te dice área neta menos área de orificio. Entonces, entonces usted me dijo que el área de orificio yo lo resté. No, pero usted tiene que, su programa tiene que contextualizarlo, ¿sí? Usted tiene que decir cómo es la solución que está presentando para esa conexión. Y en esa conexión, si es un tubo, usted se dará cuenta perfectamente que realmente está descontando, son dos orificios. Bien, entonces eso es fundamental. Vayamos a otro ejemplo. Bueno, ¿quedó claro? O sea, ¿cómo se calcula hagamos otro ejemplo. Pongamos ahora que el problema es un perfil en I. Y usted le va a unir en su extremo, vamos a mirarlo de lado, el perfil en I, visto lateralmente.
y lo va a unir, por ejemplo, a una columna. Entonces, ¿cómo puede hacer esa unión? Se tienen que ingeniarse ahí como un largo, ¿cierto? Veamos. ¿Quién me ayuda? A ver, ¿cómo se le ocurre que podemos colocar unas platinas de unión? Piensen. ¿No se le ocurre a ninguno? Profesor, una platina que pase por la parte del centro y luego otra que se empalme con la base y la platina que viene amoldándose ahí. Perfecto. Se puede aquí colocar una platina. Vamos a cambiar de color. Una podría ser esa. Son muchas formas, ¿ya? Se podría colocar una platina a cada lado, ¿cierto? Esto es lo que uno llama en el alma. ¿Sí? Ahí punteadito para que se vea. Entonces, ese podría ser una forma, ¿sí? Una platina a cada lado, entonces te va a colocar los tornillos, por ejemplo, uno aquí. Y otro acá, suponiendo eso, ¿no? Y si ese es el caso, entonces el área de falla se estaría presentando así. ¿Cierto? Y usted está descontando simplemente, usted está descontando aquí vamos a colocar el tornillo. Bueno, vamos a dibujar acá en el corte, fíjese. Esto que estoy dibujando acá, aquí en la parte esta, vamos a verlo acá. Entonces acá yo estoy colocando es una platina. Aquí, una platina acá, ¿de acuerdo? Y aquí está el tornillo. ¿Estamos? Entonces pregunto, ahora el área neta, o más bien el área de orificio, ya sabemos, el área de orificio, ¿cómo lo calcularíamos aquí? A ver, dígame cómo calcula el área de orificio. El área de orificio estoy hablando de cuál, de esta, ¿cierto? Este es el área del orificio. Esto es lo que estoy yo quitando, descontando. ¿Cómo obtengo esa área? Diámetro del tornillo más la holgura. Sí, ya está. ¿Y qué más? ¿Con cuánto multiplico? Con un rectángulo. La cantidad de tornillos que serían 2. No, no, porque es que acuérdense que cuando yo coloco los tornillos, o bien la falla es por aquí, o bien la falla es por acá, no las dos. Se parte aquí, se parte acá, no simultáneamente. Ahí No, sería lo por que el le quiero- espesor del alma. Exactamente, eso es lo que quería que aclaráramos, ¿sí? O sea, el espesor en este caso es el espesor de el alma, o sea, este espesor es el que debo utilizar, ¿sí? Es el espesor que debo utilizar en la ecuación, o sea, de un 0. Profe, una pregunta. ¿No es necesario anclar los patines para que el perfil trabaje en conjunto? Bien, ahí están, pero ¿ah? Volando, están volando. Muy bien, me gusta eso. Sí, señor. Cuando hemos hablado de conexiones en los extremos o que los miembros están interconectados necesariamente siempre que estemos haciendo el análisis de una estructura, debemos saber cómo le estamos conectando.
¿qué pretendemos con la conexión? ¿Sí? ¿Cómo queremos conectarla? Si queremos que, por ejemplo, que esa viga sea totalmente empotrada a la columna, entonces esta unión que tenemos ahí no me sirve, es incompleta, ¿sí? Porque no absorbe momento. Esa conexión que tenemos aquí es una conexión tipo cortante. Entonces, en este caso, el momento en el diseño se supone que es 0. O sea, que como si eso fuera articulado, el momento es 0. Y solamente voy a transmitir la fuerza cortante que se presenta aquí. Pero si la unión es tipo momento, o sea, que esté totalmente unida, entonces ya esa no me sirve. Entonces yo debo agregarle lo que usted está diciendo. Entonces ya yo debo agregarle, por ejemplo, una platina. Vamos a ver aquí. Yo podría agregar aquí una platina. Soldadas aquí. Puede ser en forma de ángulo para que tenga mejor agarre. Una aquí. Otra acá. ¿Sí? Y entonces me tengo que colocar más tornillos. Entonces coloco un tornillo, por ejemplo, aquí. Voy a cambiar de color, que no... Colocaría un tornillo aquí, otro acá y acá abajo también. Entonces, en ese caso, esa unión pues es más eficiente, ¿no? Pero repito, la eficiencia depende para qué clase de unión usted está haciendo en el diseño. O sea, no necesariamente tienes que unirlo así. Es más, otras las puede unir únicamente en las partes extremas y no le coloca las del centro. Así como está es lo que se llama una unión tipo momento y cortante. O sea, absorbe momento y cortante al mismo tiempo. Bueno, pero lo que quiero contar es, ahora en el cálculo del área neta, ¿qué pasa? Entonces, en el cálculo del área neta, ya yo debo agregarle a este perfil, debo agregarle las platinas, ¿cierto? Las platinas que estoy colocando aquí. Entonces yo voy a colocar una platina acá, que puede ser o no del ancho del, como puede ser más corta. Arriba, otra abajo, y entonces me toca colocarle el tornillo. Entonces aquí coloco un tornillo, aquí otro tornillo, un tornillo, aquí otro tornillo. Entonces ahora, miren que ahora el área neta se está contando cuántas veces. Está contando 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Tengo que descontar 5 tornillos, pero a sabiendas de que las áreas no son las mismas, porque acá tengo que usar un espesor diferente, el diámetro es el mismo, pero el espesor es diferente. Igualmente ocurre acá, con este espesor. Mientras que acá uso el espesor del alma. Bien, joven, entonces mire, este ejemplo, esto que hemos hecho hoy, que realmente no esperaba que saliera tan interesante, y lo han hecho interesante ustedes por sus preguntas, ¿sí? La verdad es que es interesante, por ejemplo, esto que he escrito aquí es para que ya lo tomen como nota y lo agregue a la conferencia. Pues en fin de ampliar ese concepto, ¿cierto? Se ve mucho más claro y se entiende mejor qué es el área neta, cómo varía, dependiendo del tipo de perfil. Y en resumen, te dice a ti que cuando usted vaya a hacer una conexión o vaya a diseñar un miembro a tensión, tienes que saber, además de la carga que está aplicada, de saber qué tipo de perfil vas a usar, cómo lo vas a unir, ¿sí? Si con tornillos, si con soldadura y dónde las vas a colocar. Eso hay que decirlo primero para poder, con base en eso, poder calcular al final el área. Yo creo que ha habido bastante ilustración en este punto. Lo felicito por sus preguntas que han enriquecido mucho la clase. Entonces voy a hacer un break de 4 minutos. Ya son las 9:26. Bueno, de 3 minutos. Y volvemos a las 9:30. Nuevamente aquí con ustedes. Muy bien, entonces
Continuamos. Listo, profesor. Sí, señora. Y entonces vamos a darle continuidad al ejercicio. Fíjense que ya lo demás es reemplazo de ecuaciones, ¿cierto? Lo importante aquí son los conceptos, lo que yo quiero que ustedes tengan claro. ¿Vieron? Esto que hemos hecho hoy, esta clase de hoy me ha parecido fantástica, ¿sí? Fantástica porque se ha podido mostrar los diferentes casos, que no estaba, ni siquiera lo había pensado mostrar los casos así, pero ustedes mismos con sus preguntas me han inspirado para mostrarles cosas más y entonces todos aprendemos más. Y la clase se vuelve mucho más agradable, ¿sí? Entre más participen, la clase siempre va a ser más productiva. La participación, como les he dicho siempre, depende de que ustedes estén interesados, que lean antes, que miren los dibujos, que se preparen, para eso se les dan las conferencias con tiempo. Bueno, entonces, continuando el ejercicio, vamos a hablar del coeficiente U. Entonces, el coeficiente U, aquí les dije que era el coeficiente de eficiencia. ¿Qué es lo que pasa con ese coeficiente de eficiencia? Vamos a mostrarles algo acá. Aquí. Vamos a mostrarles qué es lo que pasa en una unión. O sea, yo de aquí cojo lo que interesa, además lo leen ustedes, ¿sí? Aquí. Entonces, acá en este ejemplo, bueno, en lo primero, acuérdense que esta es la conferencia del libro. Aquí se muestra claramente el diagrama de esfuerzo de formación para recordarles lo que es el FY cuando la falla es por fluencia y lo que es el FU cuando la falla es por fractura. Bien, entonces, y aquí en esta gráfica entonces se muestran las dos secciones posibles de tipo de falla por fluencia entre los extremos y falla por fractura exactamente donde están las conexiones. Entonces, si hago un corte en este punto, el corte AA, como allí el área es total bruta, entonces se puede considerar que la distribución de esfuerzo es uniforme. Ojo que esto que estoy diciendo ahora es supremamente también importante. Entonces aquí el esfuerzo es uniforme y por esa razón usted puede calcular el esfuerzo como carga sobre área sin problema y esa es la distribución. Pero ¿qué pasa en el corte EE? En el corte EE, si usted en este esfuerzo de pronto hiciera un hueco en este punto, o sea, al hacer un hueco en este punto, que es el hueco del orificio, ¿quién toma ese esfuerzo? Pues lo va a tomar, al hacer el hueco, mírenlo aquí, lo que está al lado es lo que va a tomar ese esfuerzo, por lo tanto este esfuerzo aquí sale mayor que el resto de como estaba, ¿sí? Entonces, donde está en la conexión, en las conexiones, en los tornillos, donde está el tornillo, aquí hay una concentración de esfuerzo altísima, es decir, alrededor de ese hueco el esfuerzo es mucho mayor del que realmente se muestra acá. Y este esfuerzo va a ser mayor que este de acá. Y como esta distribución no sería uniforme, entonces aquí sería máximo y hacia los extremos pues se va alejando hasta alcanzar un valor parecido al que está acá. ¿Sí? Pero esta distribución no es uniforme. Al no ser uniforme, ¿qué pasa? Usted no puede usar la ecuación de que sigma igual a P sobre A. ¿Por qué? Porque usted precisamente partió de la hipótesis de que cuando el esfuerzo es uniforme, como ocurre en las secciones de fluencia, la distribución, el esfuerzo es constante, y como es constante, puedes usar la ecuación sigma igual a P sobre A. Pero acá no la puedes usar. Entonces, aquí en este caso, la ecuación se complicaría, el cálculo, ¿sí? ¿Por qué se complicaría? Porque yo tendría que calcular como que cuál es la integral o sacar el valor por medio de ese esfuerzo, lo cual pues realmente es algo supremamente complejo. Calcular cómo varía realmente el esfuerzo alrededor de ese punto. Pero ocurre lo siguiente, que si el material es dúctil, usted está en este rango. ¿Qué es lo que pasa? Cuando, por ejemplo, este punto, el que está alrededor del hueco, que es el máximo, cuando llega a este valor que alcanza este valor de FY, cuando este punto alcanza el valor de FY, y usted sigue aplicando carga, ¿qué va a pasar? Que simplemente este punto, al aplicar más carga, ya no da más.
porque llegó a la fluencia, pero él como como es un material dúctil, el material comienza a fluir, el esfuerzo sigue siendo Fy, él se va deformando, pero el valor sigue siendo Fy, ¿sí? Entonces, hace que el siguiente punto alcance la fluencia. Cuando este punto alcance la fluencia, va a ocurrir lo mismo, y a medida que cada punto vaya fluyendo, cada punto va alcanzando el valor de la fluencia, y al final de ese proceso, todos los esfuerzos alrededor de ese punto se vuelven uniformes. Miren, esto es gracias a ¿qué? A la ductilidad. Si el acero no es dúctil, esto es mentira y no puedes entonces utilizar esas ecuaciones tan facilitas que estamos diciendo de que sigma igual a Fe a sigma igual a P sobre A. ¿Sí? Pero si suponemos de que el material es dúctil, entonces sí podemos suponerlo, y entonces fíjense que aquí ahora sí se ve claro que el esfuerzo con el que usted va a calcular es el mismo Fy, pero ahora, como él fluyó, le permitimos llegar hasta este valor de Fu. Entonces, en la falla neta no se trabaja con el Fy como una compensación, sino con el Fu, que es un poco mayor. Pero en el Fu, ¿qué pasa? Que el área se ha disminuido, ¿sí? Entonces es como una compensación que se da entre un esfuerzo permitido aquí, que es mayor, ahora aquí es Fu. Y acá, en cambio, aquí se pierde esa área. Entonces, el valor de Fu va a depender del tipo de elemento, de cómo estén conectados. Y para ello, bueno, aquí también se puede ver gráficamente, de una forma bastante ilustrativa, lo que es el área bruta, ¿cierto? O sea, el área bruta es esta área que está pintadita, perdón, el área neta es esta área que quedó, ¿cierto? Entonces aquí vemos que le sacamos este hueco, y lo que queda es esto que queda es lo que se llama área neta. Entonces, para calcular el valor de U o coeficiente de eficiencia, hay unas reglitas. En la próxima clase les voy a mostrar un momentito antes de continuar aquí. Y el valor de U, acá hay algunas reglas para el efecto de calcularlo. Dice, el primer caso, mire, eso está en la tabla F2431 de la NSR10, ¿vieron? Eso está en la norma, en el reglamento. El título F. Todos comienzan con la letra F porque el título F. El título F es un título bastante gordito. No sé si alcanzan a ver aquí. Si alcanzan a ver lo que es la norma. Sí. Estos son los 4 tomos del reglamento NSR10. ¿Sí? El título A y B es de la parte sísmica. El título B, perdón, el tomo 2, el título C y D. El título C tiene que ver con concreto reforzado. Y el título D con mampostería estructural. El tomo 3 es el título F y el título E. El título E, al revés. Ah, caramba. No. El título E tiene que ver con mampostería confinada, y el título F es nada más y nada menos que todo el título de estructura metálica. O sea, apenas esta amiguita de este lado es el título E. El resto que queda es el título F. El título F es estructuras metálicas. ¿De acuerdo? Estructuras metálicas. Entonces, ahí hay bastante que estar permanentemente revisando. Entonces, bueno, que ustedes desde ya
A medida que vayan leyendo, se vayan acostumbrando a consultar el reglamento para allí encuentran las tablas, encuentran los coeficientes, encuentran una cantidad de información adicional. Bien. Bueno, entonces, volviendo a esa tabla, de esa tabla se extrajeron algunos de esos datos que les estaba mostrando. Dice, ¿cuánto vale el valor de U? Según la tabla F2431. Dice, U vale 1 cuando la fuerza se transmite directamente a cada uno de los elementos. O sea, el caso, cuando tú unes una platina con otra platina, ahí el coeficiente U vale 1 porque los miembros están conectados directamente. Es el único caso en que el U vale 1. Dice después, cuando se trata de miembros tensionados axialmente en tal forma que la carga se transmite por medio de pernos o remaches a través de partes, pero no de todos, el área efectiva se calculará como U por A sub N. Entonces, el área efectiva será el coeficiente U por A sub N. ¿Y cuánto vale U? Ya dice. Voy a mostrar, ustedes lo leerán allá con más calmita, ¿oyeron? Simplemente para que sepan que eso está y cómo varía. Para miembros atornillados o remachados, para perfiles W, los perfiles W son los mismos perfiles I, ¿oyeron? Los mismos perfiles I, pero americanos. La W es porque son perfiles americanos de ala ancha. Entonces, cuando se cumplen ciertas características como esta que está aquí, dice que el B sub F, o sea, el ancho de la aleta, sea mayor o igual a 2/3 de la altura de esa aleta. Y en las T que se cortan con esos perfiles I, si la conexión se hace en los patines con mínimo 3 conectores, miren todo lo que dice, el valor de U vale 0.9. Repito, un solo caso, simplemente para que se formen ideas. No hay que grabarlo de memoria, hay que tener la tablita ahí a la mano. En perfiles W, o sea, perfiles I de ala ancha, con un ancho de aleta mayor de 2 veces la altura de la altura de ese perfil. También en las T que se cortan, cuando usted coge un perfil en I, lo parte por la mitad, se te convierte en una T. Entonces, para esa T cortada es válido. Y dice, siempre que la conexión sea por patines, o sea, esto que están diciendo ahí de U igual a 0.9, cuando la conexión la haces en los patines, o sea, las aletas, y que por lo menos tengan 3 conectores en la línea, como les mostraba. ¿Sabes? Entonces, cuando eso ocurra, el U valdrá 0.9. Dice, cuando sea lo anterior, pero no cumplan con los 3 conectores, el U valdrá 0.85. Cuando solamente son 2 conectores, 0.75. Cuando son soldados, entonces cuando hay soldadura simplemente no hay hueco, ¿cierto? No hay que hacer hueco para los tornillos. Entonces el área neta es igual al área bruta. Óigase bien. En los miembros soldados el área neta es igual al área bruta porque simplemente no se está haciendo orificio. Pero de todos modos existe un coeficiente U que toma en cuenta nuevamente que alrededor del punto de soldadura se presentan unos esfuerzos concentrados y por esa razón también hacen una reducción de esa sección eficiente, ¿sí? Y dan algunos casos, como por ejemplo este dice, si L mayor de, cuando la longitud L es mayor de 2 veces el ancho de la soldadura, el U vale 1, y aquí dan estos 3 casos. Y un ejemplo acá, permítame, creo que lo tengo aquí para mostrarles el caso de la soldadura. Creo que lo tengo aquí. Aquí. Por ejemplo, cuando se une esta placa, en este caso una platina, esta es la platina, la uno a otra platina, entonces cuando hablan de la soldadura, entonces están diciendo que esta longitud de soldadura es la L que aparecía en la ecuación aquella. La longitud de esta soldadura debe ser mayor que el ancho del miembro, que es lo que ponen ahí como W. W de guay ancho. ¿De acuerdo? Entonces, cuando les hablen allá y pueden remitirse al ejercicio, significa que esta es la longitud de soldadura que yo estoy aplicando, 6 pulgadas. Y si este ancho W son 5 pulgadas, ahí se está cumpliendo esa regla. Para ese caso, puedo usar un U tal como se está especificando allá.
Entonces, por eso le dan varios casos. Vamos a volverlo para que... Aquí. Son 3 casos. Cuando esa longitud de L que les mostraba es más de 2 veces W, se puede utilizar U igual a 1. Cuando sea menos de 2 veces W, ya saben que W es el ancho del miembro y L es la longitud de esos W que le estoy colocando a cada lado. Cuando esa longitud está entre 2 veces W y 1.5, valdrá 0.87. Y cuando esa longitud de soldadura es mayor que W, pero menor de 1.5 veces ella, valdrá 0.75. Entonces, eso es lo que ustedes deben tomar en cuenta. Hay otra especificación. Perdón un momentico que llegó una... Permítame un segundito, disculpen, que llegó alguien acá. Bien, entonces, para el caso de ángulo, dice, para ángulos simples con 4 o más pernos por línea en dirección de la carga, el U vale 0.8. Con 3 pernos, U vale 0.7. Entonces, con estas tablas quiero mostrarles estas son una parte de la tabla que está ahí en el título F, ¿sí? En donde se pueden extraer los datos que nos permiten calcular cuál es el coeficiente U a usar en cada caso. Y entonces eso es realmente todo lo que quiero comentar respecto al cálculo de área neta y al coeficiente U. Continuando esta parte, hay otros casos interesantes que se presentan. Bueno, vamos a terminar el ejercicio. Sí, vamos a terminar el ejercicio que veníamos acá analizando. Y es simplemente para el concepto de esbeltez. El concepto de esbeltez en los miembros de tensión está asociado a pandeo. En el caso de los miembros a tensión, como el elemento está estirado, no hay problemas de pandeo. Pero cuando el miembro es demasiado esbelto, que es muy largo, muy delgado, cuando usted tensiona es posible que ese miembro le vibre mucho, ¿sí? Entonces, por vibrar, esa vibración pues le puede causar malestar, ¿sí? Síntomas de que la estructura está mal hecha. Entonces se establecen unos límites a la relación de esbeltez. La relación de esbeltez se define como L sobre R. O sea, la longitud del miembro entre el radio de giro, el menor radio de giro que tenga la sección. Y esa relación de esbeltez no debe ser mayor de 300 para los miembros que estén sometidos a tensión. Usted lo que hace entonces es calcula esa relación de esbeltez como L 108 en este caso sobre el RX que dio 1.72 y me da 63. Ese 63 es mucho menor de 300, luego ese elemento no tiene problemas de esbeltez como miembro a tensión. Ese es un chequeo adicional que se hace al final. Acá está lo que se llama, le decía, el bloque de cortante, pero este por ahora no lo voy a incluir. Lo vamos a tomar en cuenta cuando estemos viendo reuniones. En las conexiones que quiera puede ir adelantándose para que mire eso. Finalmente, para terminar esta parte de miembros a tensión, queda algo adicional que es lo que ocurre cuando usted coloca tornillos en diagonal. Vamos a volver aquí a la tabla para cerrar esto y nos queda un poquito claro.
Bien, entonces, nuevamente vamos a suponer que tenemos una platina extrema. Cuando coloco así, estoy dibujando parte de la platina que se une a una columna. Por ejemplo. Y tenemos esta platina que llega aquí. Y está sometido a una fuerza de tensión. Bien. ¿Se acuerdan el ejemplo que les mostré acá del edificio donde se unía ese miembro en diagonal, una cantidad de tornillos a lado y lado en las almas y en las aletas, ¿verdad? Bueno, en esos casos complejos donde hay tantos tornillos, porque las cargas son altísimas, muchas veces no es suficiente colocar, por ejemplo, 2 tornillos, 4 tornillos, sino que el elemento sale bastante grueso y hay que disponerlo en diferentes posiciones. Yo para unir este miembro con este, vamos aquí a dibujar, quitarle aquí para indicar de que este miembro está por debajo, ¿sí? Para visualizarlo. Bien, entonces, es posible que entre una cantidad de tornillos. Entonces, esos tornillos, ¿cómo los disponen? Entonces hay muchas maneras de disponerlos. Por ejemplo, usted puede decir, bueno, yo voy a colocarlo así. Usted necesitó 6 tornillos y los colocó en esa forma. ¿Qué pasa cuando usted... bueno, vamos a hacer otro dibujito. Voy a borrarle aquí la carguita a esto para que me dé espacio para lo que quiero. Voy a repetir el dibujo, pero ahora disponemos los tornillos de otra manera. Entonces tenemos aquí, vamos a colocarlo al revés. Bien. Entonces usted ahora esos mismos tornillos, esos mismos 6 tornillos, usted los podría colocar de la siguiente manera. ¿Sí ven? Los mismos 6 tornillos. Bien, analicen esas dos disposiciones de tornillos y díganme cuál creen que sea más eficiente, que haga el miembro más fuerte. Vamos a llamar esta la disposición A, esta vamos a llamarla la disposición B. O si es indiferente, que se coloquen como A o como B. Analicen, hagan sus dibujitos en su cuaderno, traten de mirar cuál es la línea de falla o cómo puede fallar el miembro en cada caso, por favor. Repito, anótense en su cuaderno, hagan ese dibujito, tracen una línea de falla y si alguien lo hace, pues me puede presentar, le puedo dar la presentación para que lo haga o simplemente pues me dice cuál es su concepto. Piensen 2 minutos. Repito la pregunta. Los mismos tornillos con la misma carga. Pero en el caso A, coloco los tornillos así como está en dos columnas y 3 filas. En el caso B, los mismos 6 tornillos, pero acá lo estoy alternando, ¿no? Lo estoy colocando de forma un poco diferente. Entonces la pregunta es,
¿Es indiferente hacia la resistencia de ese miembro, la unión A a la unión B? ¿Cuál es más eficiente o es indiferente? La opción B es más ¿Por eficiente. qué crees que es más eficiente? En mi opinión puede ser porque cada tornillo al estar más disperso es capaz de dividir en mejores áreas la carga que está soportando. Acuérdese que para nosotros el problema, ¿cuál es? Es que cuando en las conexiones, recordemos que la resistencia, ¿cierto? La resistencia es igual al área neta por el coeficiente U y por el F U. Entonces, en esa ecuación, ¿qué es lo que interesa mirar? ¿Qué es lo que se afecta con esa disposición? El área neta. A ver, o sea, ¿usted cree que esas dos áreas netas no salen iguales? Simplemente trate en su dibujo, en su cuaderno, trate de indicarme una línea de falla, o sea, cómo fallaría en el caso A y cómo puede fallar en el caso B esa unión. Profe, Profesor, eso en era esa lo que estaba ecuación, lo pensando que ahorita, y es que, bueno, para el caso A, me parecería a mí que es como más eficiente porque hay menos líneas de falla. ¿Qué dice el compañero? profe, en esa ecuación lo que varía, o lo que haría la diferencia sería U. Como usted nos explicó, que hay que tener en cuenta el distanciamiento que hay entre tornillo y tornillo. Y para cada cierto tipo de distanciamiento hay un valor para U, de 1, 0,87 y 0,75. Bueno, Entonces eso radicaría que sería diferente a la otra forma en cómo están distribuidos los tornillos. bien, digamos que por ahora entonces ustedes se concentraron en el análisis en U. Bien, eso que has dicho es válido, pero en cuanto al área neta, acuérdense que el área neta es, uno mira por dónde, cómo fallaría, cuál es la línea de falla, ¿sí? Por eso les digo, háganse un dibujo ustedes mientras no lo hagan, no lo visualizan. Háganse ustedes en su cuaderno, en sus apuntes, y cómo fallaría en un caso como hay de otro. O sea, cuál es la línea de falla, mejor dicho, o las líneas de falla si es que es el caso. ¿Cómo podría fallar en un caso A o en un caso B? Entonces, veamos. Para el caso A, ¿cómo puede fallar eso? Esa línea Línea falla, recta. en línea recta, ¿cierto? Esa o la otra de línea recta que es la misma, ¿de acuerdo? Es la misma. Esa es una primera línea de falla. ¿Cuántos tornillos atraviesa la línea de falla? Tres. Entonces, el área neta, en este caso, será, o no hablemos de área neta, o bueno, sí, hablemos de área neta, será el área bruta menos 3 veces el área de los orificios, ¿cierto? Esos 3 orificios ya sabemos cómo se calculan. Mientras que en la línea B, la falla puede ser así. ¿No es así? ¿Cuántos tornillos encuentra ahí? 2. Entonces, en la línea 2, esta sería la línea 1, en la línea 2, el área neta será igual al área bruta menos 2 veces el área de orificio. ¿Qué pasa? ¿Dónde es más eficiente, en A o en B? En B. B. En Tiene B menos porque, orificio. claro, en la línea falla tiene menos orificio. Pero ¿qué otra situación podría presentarse? Hombre, podría darse la situación de que no se parta por allí
pero lo haga, por ejemplo, que haga así, que comience por aquí, Agarre los 3 tornillos del medio. así, coge así y así, ¿cierto? O esa sería una tercera línea. Veamos otra. Voy a darle, ¿qué color tengo aquí? Amarillo, el azulito. O que también arranque con la misma que estaba acá. Comience por aquí. Sigue por aquí, pero ahora se cogió por acá y cogió por acá. ¿Sí? Tendremos una tercera línea de falla. En esa línea de falla, el área neta será igual al área aguda menos ¿cuántos orificios? Bueno, aquí en la 3 hay 3 y 4, ¿cierto? Hay dos. Hay dos posibles líneas de falla. La que está en verde y la que está en azul. La que está en verde, ¿cuántos tornillos atraviesa? 3. Y la que está en azul, 3. 3 también. 3 también. O sea que son aparentemente iguales, ¿cierto? Aparentemente iguales. ¿Qué los hace desiguales? Entonces, según eso, según esa, ¿cómo, digamos, para el caso A, no hay duda que la línea falla es esa que tenemos aquí, ¿cierto? Esta línea falla. Esa o esta misma. Ahí no hay duda que esa es la línea falla. Ya va a fallar, porque ya va a buscar el punto más débil. Y el punto más débil es donde encuentre menos a cero. Y menos a cero es en esa línea. Pero acá, en la parte B, tengo una primera opción que es la línea 2, donde apenas tengo 2 tornillos. Listo, y ojalá que fuera esa. Pero también puede hacer la falla por la línea 3, que encuentra 3 tornillos dispuestos en la forma como está aquí. O sea, así, así y así. O por la línea 4, que ya dijimos que coge así, así, así y así. Que, aunque aquí se van a descontar 3 tornillos, ¿qué le ve de peculiar o de diferente o algo así usted crea que deba agregar? Es decir, en la línea B, en los casos 3 y 4, hay que descontar 3 tornillos, al igual que en la línea al igual que en el caso A. Pero ¿qué tiene de diferencia? ¿Qué ayuda o qué va en contra? La separación entre los tornillos podría ser. Claro, la separación es cierta, es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que de todos modos, aquí en esta línea es corta, es la más cortita. Pero acá, aunque haya 3, esta trayectoria es más larga, ¿cierto? Lo mismo que en esta otra, esta trayectoria es más larga. Entonces, ahí se nos complica un poco la situación, ¿sí? Para saber cuál de esas líneas falla. Entonces, les dejo como investigación que lean cómo se calcula el área neta en estos casos donde hay edificios que están en diagonal, o sea, donde hay líneas de falla en diagonal. Ahí en el libro, en la conferencia, están explicados y hay ese ejemplo resuelto y está explicada la teoría. Ustedes, por favor, leanla bien y miren los ejemplos que están resueltos. Con esto, prácticamente se termina el tema que tiene que ver con miembros a tensión. Lógicamente que hay otras cositas, otros detalles y hay que hacer ejercicio, ¿sí? Pero la parte conceptual, la parte teórica esencial está aquí en estos conceptos que hemos visto hasta ahora. Entonces, por favor, señores, leanse muy bien estos capítulos, lean del libro, lean qué dice la norma al respecto, miren la tabla, esas cositas usted mismo va a hacer con sus propios resúmenes y los va adjuntando a sus conocimientos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, nos estaremos viendo el próximo jueves. Sí, profesor. Se suponía que hoy o la semana pasada debería hacerse un quiz sobre repaso de miembros de atención. Entonces vamos a hacer el próximo jueves un pequeño repaso que incluye cálculo de el equilibrio, cálculo de momentos de inercia, cálculo de radio de giro, para efectos de aplicarlo en un ejercicio de estos. ¿Sí? Eso va a ser pues, un quiz bastante corto. Y continuamos la clase con ejercicios. Bien, señor, entonces
espero pues que haya sido de buen provecho la clase. Nuevamente agradecerles por su participación, el interés, y ojalá que como siempre no sean los mismos que estén, si los demás pues como que les da miedo hablar o simplemente están por allá escondidos, están tomándose el tinto y no están prestando interés a la clase. Señores, participen. Si no participan, yo no los conozco. ¿Sí? A la hora de una recta final, puede ayudar muchísimo saber quiénes son los que participan y eso pues les puede ayudar. Mientras que el que no participó de pronto pues, ha hecho muy buenos exámenes, entiende muy bien las cosas, pero no lo conozco, pues ni modo. Decirle que, hombre, te voy a ayudar, que te quedó en la materia en 290, te va a poner 3 porque usted estuvo muy activo. Pues no sé qué tal fue eso, ya. Es simplemente para poner un ejemplo, pero no se trata en sí de la nota, sino de que en la medida en que usted participa, se aprende más, el profesor se motiva más, se preocupa más por estudiar y tiene que mostrar más ejemplos como ha ocurrido en la clase de hoy. Bueno, muchas gracias, nos vemos entonces en la próxima sesión. Que tengan buen día. Igualmente, profesor. Bueno, pues.